A comienzos del año 2025, el enorme dispositivo del Gran Colisionador de Hadrones volvió a ponerse en marcha en los túneles subterráneos del CERN. El túnel circular de 27 kilómetros de longitud rugió con energía mientras aceleraba protones hasta alcanzar casi la velocidad de la luz. Este es un lugar entre la física y la filosofía donde la humanidad sigue desafiando día tras día la verdadera naturaleza de lo que llamamos realidad. Hola a todos. Hoy les voy a contar sobre varios fenómenos anómalos que desconcertaron por completo a la comunidad científica, así que si disfrutan de este tipo de temas, no olviden suscribirse al canal. ¡Atención! Esto no es un artículo académico, sino una explicación accesible que incluye metáforas e hipótesis para facilitar la comprensión. Estás viendo Pangea. ¡Comencemos! Dentro del CERN. Los científicos que trabajan en el CERN están acostumbrados a que los resultados experimentales no siempre coincidan con la teoría. La naturaleza sabe muy bien cómo sorprendernos. Pero esta vez se ha ido mucho más allá del clásico «vaya, qué interesante», adentrándose de lleno en el terreno de «esto es absolutamente imposible, no hay forma de que algo así ocurra». En medio de los millones de colisiones rutinarias, apareció de repente una señal extraña. Al principio, los científicos pensaron, debe ser un error, ruido o tal vez un fallo en los detectores. Pero a medida que avanzaban con el análisis, se fueron convenciendo de algo muy claro. Esto no era ningún error. Se trataba de algo completamente ajeno a la imagen del universo que los físicos habían construido hasta ahora con teorías y ecuaciones. Esta vez el universo no vino a sorprender, vino a aplastar. Y vaya si lo consiguió. El Gran Colisionador de Hadrones es la instalación científica más grande que la humanidad haya construido jamás. El túnel se extiende a una profundidad máxima de 175 metros bajo tierra, cruzando la frontera entre Suiza y Francia, y en su centro trabajan miles de científicos llegados de todas partes del mundo. Fue aquí donde, una vez, el descubrimiento del bosón de Higgs reescribió los libros de física. Pero las ambiciones del CERN no se detienen ahí. El año 2025 marcó un momento especial. Fue el último año completo de operación del colisionador antes de su cierre por renovación. Durante este año, los científicos han estado aprovechando al máximo la capacidad de los detectores Atlas y CMS para buscar lo desconocido que se esconde más allá del modelo estándar. Para ello, se incorporó al acelerador un nuevo algoritmo de disparo para la detección de anomalías. Este sistema descarta billones de eventos normales y se enfoca en captar señales extremadamente raras que podrían parecer errores, pero tal vez sean pistas hacia una nueva física. De hecho, estos métodos están ayudando actualmente en la búsqueda de partículas ocultas que no dejan rastros directos en los detectores. En lugar de eso, esas partículas se manifiestan a través de patrones de energía extraños o rupturas inesperadas en la simetría. A lo largo del tiempo, estas discrepancias han abierto muchas puertas, desde el estudio de los neutrinos hasta el hallazgo del bosón de Higgs. Por eso, en el CERN, ningún ruido ni anomalía estadística se descarta a la ligera. Pueden ser la llave que abra el camino hacia una nueva dimensión. Y si la información filtrada es cierta, a comienzos de 2025, una de esas puertas se habría entreabierto por primera vez. Partículas gemelas, trayectorias reflejadas. Al principio, todo parecía como de costumbre. Millones de colisiones, miles de millones de líneas de datos fluyendo hacia los computadores y los servidores zumbando como siempre al procesarlos. Pero en medio de esa rutina diaria, de repente emergió una huella extraña. Aquella señal no coincidía con ningún modelo teórico existente, ni respetaba simetría alguna conocida. Era como si la partícula en el instante mismo de nacer se hubiera dividido en dos. Dos objetos con propiedades casi idénticas aparecieron al mismo tiempo en un mismo punto del espacio, pero se comportaban de manera completamente diferente.
Era como si uno de ellos existiera en una fase distinta, ligeramente desfasada con respecto a nuestra realidad. Al principio, los físicos pensaron que se trataba de un fallo en los detectores. Revisaron los instrumentos, recalibraron todo, pero todo estaba en perfecto estado. Sin embargo, aquella ilusión seguía apareciendo una y otra vez, y solo se manifestaba cuando la energía de colisión caía dentro de un rango muy específico. Lamentablemente, el valor exacto de ese rango energético no figura en los informes públicos. Lo que sí se sabe es que durante la temporada de experimentos de 2025, se utilizaron colisiones con una energía de 13.6 teraelectronvoltios. ¿Y qué significa eso, 13.6 teraelectronvoltios? Equivale a 2.18 por 10 a la menos 6 julios, es decir, una 2.000.000ª parte de un julio. Uno pensaría, ¿eso es todo? ¿Una energía tan minúscula? Y sí, apenas es comparable a la energía que necesita un mosquito para dar un salto. Pero esa fuerza está concentrada en una partícula diminuta de tamaño femtométrico, o sea, una billonésima de milímetro. Y eso es lo que crea un entorno absolutamente extremo. Para entenderlo mejor, pongamos un ejemplo. Una linterna común puede emitir unos 100 julios de energía en pocos minutos. Pero esos mismos 100 julios, disparados con un arco largo inglés, bastan para que una flecha atraviese una armadura a 200 metros de distancia. Lo importante no es la cantidad total de energía, sino cuán concentrada está. Es esta densidad de energía descomunal la que nos permite romper los límites de nuestra realidad y vislumbrar lo que hay más allá. Y lo que apareció más allá fue un fenómeno insólito, la escisión de una partícula. Los científicos bautizaron este fenómeno como trayectorias reflejadas. Ninguna de las interacciones conocidas es capaz de producir un efecto semejante. Algunos teóricos se aventuraron a plantear con cautela, ¿y si hemos presenciado una partícula entrelazada con su propio reflejo? Tal vez hemos observado por primera vez el momento en que dos ramas paralelas de un mismo sistema cuántico se cruzan. Y entonces algo aún más inquietante fue registrado. Entre la partícula y su gemela aparecían de vez en cuando unas ligeras vibraciones, como si intercambiaran información de manera instantánea, violando el principio de localidad. Había una sensación real de que aquellas partículas estaban, de algún modo, comunicándose entre sí. El informe oficial del CERN fue escueto y extremadamente prudente. Pero entre bastidores crece la inquietud. Si esto no es un fallo técnico, entonces nuestro modelo de partículas no es simplemente incompleto. Podría estar completamente equivocado desde su base. Y lo que nos espera quizá no sea una simple corrección de ecuaciones, sino un reinicio total de la física. Ecos del futuro. Pero lo verdaderamente extraño aún estaba por llegar. Mientras los físicos superponían y analizaban miles de eventos registrados, hicieron un hallazgo que les heló la sangre. Algunas trayectorias de partículas quedaban registradas, incluso antes de que esas partículas aparecieran. En los gráficos surgía un par de pulsos. El primero era tenue, casi dubitativo, y el segundo era claro, firme, sin ambigüedad. Pero esa huella tenue aparecía nanosegundos antes del nacimiento mismo de la partícula, como si un espejo reflejara un suceso antes de que éste ocurriera. Los científicos no podían creerlo. ¿Será una falla de sincronización? ¿Un error del reloj atómico? Pero tras las verificaciones, confirmaron que los equipos estaban funcionando a la perfección. Incluso en nuevas pruebas, el mismo fenómeno se repitió una y otra vez. Fue entonces cuando surgió una nueva hipótesis. ¿Y si lo que estamos viendo es una resonancia entre estados cuánticos paralelos del universo? No se trataba de una dimensión alterna como en la ciencia ficción, sino de otra solución de la misma función de onda. Una realidad distinta que, por un instante, se cruzó con la nuestra. Esta huella reflejada no contenía una firma energética completa, se veía difusa, como a contraluz, como si proviniera de un mundo diferente, con un nivel distinto de energía del vacío.
Algunos investigadores describieron con cautela este fenómeno como si un espejo semitransparente entre dos mundos se hubiese afinado apenas por un momento. No era que la partícula hubiera cruzado el espejo, sino que solo su información desde esa otra realidad logró filtrarse hasta la nuestra. Como si otra solución del universo hubiera tocado fugazmente nuestra realidad y dejado una tenue marca en el detector. Y si eso es cierto, entonces los experimentos del CERN no solo estarían afectando a nuestro universo, sino también a nuestros vecinos, enredados en la estructura superpuesta de la realidad. El colapso de la visión sobre los quarks. Quarks. Siempre los consideramos como los ladrillos más sólidos con los que está construido el universo. De los quarks surgen los protones y neutrones, y con ellos toda la materia que nos rodea. Durante décadas, el comportamiento de los quarks fue descrito con una precisión asombrosa por el modelo estándar. Para los físicos, los quarks eran como ladrillos en manos de un maestro constructor, sólidos, confiables, predecibles, sin sorpresas. Pero a comienzos de 2025, esos mismos quarks fueron el origen de un nuevo y desconcertante hallazgo. En ciertos experimentos de colisión bajo condiciones específicas, el quark B, el llamado quark bottom, que debería ser tranquilo y obediente, comenzó a comportarse como si siguiera reglas completamente distintas. Su desintegración se desvió del camino habitual, saltándose todas las probabilidades conocidas. Y lo más inquietante fue que en el brevísimo lapso entre el inicio y el fin de esa desintegración, apareció un estado intermedio que no debería existir. Ese estado surgía como un destello fugaz y desaparecía sin dejar rastro alguno en los productos finales de la desintegración. Era como si una partícula hubiera caído en una especie de pasaje gobernado por leyes que aún desconocemos. Según la teoría de cuerdas, fenómenos así podrían explicarse como resonancias de dimensiones compactadas, aunque hasta ahora eso no pasaba de ser un concepto puramente matemático. Pero ahora, esas señales se han manifestado inesperadamente en un experimento real. Los quarks ya no se ven como bloques fundamentales, sino como destellos holográficos breves que apenas se asoman en la superficie de nuestro espacio. ¿Y si esa fuera en realidad la verdadera naturaleza del quark? ¿Y si no son componentes con sustancia propia, sino proyecciones holográficas desde una estructura más profunda, ubicada más allá del límite de nuestro espacio? Si esto se confirma, tendríamos que aceptar que, hasta ahora, en realidad, no sabíamos de qué está hecha la materia. Aquello que creíamos básico no era más que la superficie visible de una realidad muchísimo más compleja y de múltiples capas. Energía sin fuente. Los fenómenos anómalos no se limitaron a las partículas gemelas. En una sesión de colisiones donde la energía de entrada estaba rigurosamente controlada, los detectores registraron que la energía total de las partículas generadas era excesiva. El acelerador no suministró energía adicional, ni a los electrones ni a los electroimanes. La calibración era correcta y los datos de control tampoco mostraban ninguna anomalía. Sin embargo, esa discrepancia energética solo aparecía cuando coincidían tres condiciones específicas al mismo tiempo: un rango estrecho de masa, un conjunto fijo de disparadores, filtros en tiempo real, y una coincidencia precisa en el patrón de marcas de tiempo de las colisiones dentro del haz. La primera explicación que se propuso para esta anomalía fue que se había tomado prestada energía del vacío. En la teoría cuántica de campos se sabe que las fluctuaciones del vacío pueden inflar momentáneamente la energía de forma pasajera. Pero en este caso, el efecto no parecía un ruido aleatorio, se comportaba como un breve impulso que solo ocurría cuando las condiciones experimentales estaban alineadas con precisión extrema. Era como si el sistema recibiera un golpe repentino de energía, perfectamente sincronizado. De ahí surgió esta nueva hipótesis, que el experimento podría haber atravesado por un instante la membrana entre nuestro espacio y un fondo energético externo,
la base hipotética de cero de donde se dice que emergió el universo. Si esa frontera fuera realmente permeable, entonces la conservación de la energía no sería un sistema tan cerrado como siempre creímos. Tal vez nuestro universo no sea una habitación sellada, sino una membrana delgada por la que, de vez en cuando, algo ajeno logra filtrarse. Y eso nos lleva a una pregunta inquietante. Si en ciertas condiciones puede fluir energía desde la nada, ¿no podría también ocurrir lo contrario bajo otras condiciones? Por supuesto, esto no es una conclusión definitiva, sino más bien una advertencia. Pero son justamente estas advertencias las que reescriben los libros de texto. Nos obligan a revisar constantes, a reexaminar simetrías y a darnos cuenta que tal vez, frente a nosotros, se está abriendo otro nivel oculto de la realidad. Bucle temporal. El siguiente fenómeno extraño no vino del espacio, sino del tiempo. Al reanalizar los registros, se descubrió que varios eventos habían quedado registrados fuera del orden temporal exacto. A veces se adelantaban por unos nanosegundos más allá de lo permitido por los márgenes de cálculo, y otras veces aparecían con un leve retraso, como si alguien hubiera movido el sello de tiempo un latido más tarde. No parecía un ruido caótico o aleatorio. Más bien, ese desfase seguía cierto patrón, y solo ocurría dentro de una ventana temporal específica del acelerador y con parámetros concretos de configuración. El sistema estaba perfectamente sincronizado con relojes atómicos. La calibración era precisa, la óptica del haz era estable y la versión del disparador era la correcta. Aún así, en ciertas series de datos aparecía una tenue señal previa al evento por unos nanosegundos, y luego otra señal breve justo un nanosegundo después, como si los datos estuvieran recirculando. Al superponer esas señales, el patrón del tiempo tomaba forma de un bucle cerrado, como si la causalidad se hubiese quebrado, aunque fuera solo por un instante. Lo más inquietante fue ver una misma partícula manifestarse simultáneamente en varios estados distintos, dentro del mismo marco temporal reconstruido. Según la lógica habitual, primero hay una causa y luego su efecto. Pero en este fenómeno, el efecto parecía anticiparse a la causa por unos nanosegundos, y luego la causa lo alcanzaba desde atrás. Los teóricos han evitado sacar conclusiones apresuradas. Los libros de relatividad general admiten, bajo ciertas condiciones especiales, la posibilidad matemática de curvas temporales cerradas, pero eso siempre fue un concepto hipotético. Esto no es un bucle temporal de película, sino una inestabilidad localizada en las relaciones de causa y efecto a escala cuántica. En teoría, algo así debería suavizarse y desaparecer en el promedio estadístico, pero esta vez fue observado repetidamente y bajo condiciones experimentales bien definidas. ¿Qué significa todo esto? Al menos, nos sugiere que si miramos demasiado profundo, la estructura misma del tiempo podría empezar a distorsionarse. En el extremo, esto indicaría que la causalidad no es una ley rígida, sino algo que puede fluctuar suavemente en los dominios más delicados del mundo cuántico. Y si eso es cierto, entonces lo que llamamos la flecha del tiempo no sería un riel de acero, sino una cuerda tensa, que a veces vibra con armónicos casi imperceptibles. ¿Interferencia externa? Al intentar explicar todos estos fenómenos anómalos, las partículas gemelas, las huellas anticipadas, el exceso de energía y la ruptura localizada de la causalidad, surgieron dos hipótesis de trabajo. La primera es la de una interferencia externa desde un fondo profundo. Si nuestro universo flotara como una burbuja dentro de un campo más vasto, algo que podríamos llamar un metavacío, entonces, bajo ciertas condiciones experimentales especiales, esa membrana cósmica podría volverse levemente permeable. Como resultado, surgirían pulsos de energía dirigidos, huellas sutiles como ecos de leyes físicas distintas, e incluso desajustes temporales. En otras palabras, estaría llegando información por rutas que normalmente deberían estar cerradas.
Lo que respalda esta hipótesis es el hecho de que estos efectos se observaron repetidamente bajo los mismos parámetros de selección y en las mismas franjas horarias. No parece caos, parece forma de resonancia. La segunda hipótesis plantea que lo que estamos viendo es una respuesta en espejo del propio universo. No se trata simplemente de una alternativa simplista, sino de una visión en la que el exterior no existe como tal. La idea es que, al llevar el sistema a un estado límite, el universo habría reaccionado no solo alterando los resultados del experimento, sino reconfigurando el contexto completo de los eventos. Si esto fuera cierto, entonces las señales anticipadas no serían mensajes de un mundo vecino, sino sombras informativas de nuestros propios estados cuánticos, cruzándose brevemente en minúsculas ranuras del tiempo. Y en ese caso, observar no sería mirar desde fuera, sino convertirse en un nudo activo incrustado dentro del fenómeno mismo. Ambas hipótesis requieren, por supuesto, una verificación rigurosa. Por eso, el equipo de investigación ha elegido el único camino honesto, aunque resulte tedioso. Verificación cruzada de canales de detección, uso de muestras ciegas, modificación de los ajustes de disparo, reconstrucción cruzada de eventos y comparación con los periodos en los que no se observó ninguna anomalía. Y si esta señal logra sobrevivir a esa cinta transportadora de escepticismo, entonces ya no solo será una fluctuación curiosa, sino la apertura de un nuevo capítulo en la historia de la física. Cuando la física se convierte en filosofía. Todos los fenómenos anómalos que hemos presentado hasta aquí aún no han sido confirmados oficialmente al mes de agosto de 2025. Lo que hemos hecho es plantear escenarios posibles e interpretaciones basadas en los datos disponibles hasta el momento. En su origen, el propósito del experimento era simple: acelerar, colisionar, medir y nada más. Pero esos datos nos han conducido a un territorio donde ya no podemos usar palabras como partícula, tiempo, energía u observación con la misma sencillez que antes. Tal vez los quarks no sean ladrillos fundamentales, sino reflejos holográficos de una estructura más profunda. Tal vez la energía no sea algo que simplemente se mide, sino algo que a veces fluye desde más allá del límite o incluso nace del acto mismo de preguntar al sistema. Y puede que la flecha del tiempo no sea tan recta, sino una cuerda tensa que, en ocasiones, vibra sutilmente y altera la causalidad con armónicos casi imperceptibles. ¿Debemos tenerle miedo a todo esto? La ciencia siempre ha crecido en los lugares donde se rompen los viejos marcos. Cada imposible es una invitación a recalcular el mundo desde cero. Al revisar nuestras constantes, reescribir nuestros algoritmos y a ponerle freno a nuestra soberbia. Porque lo que el CERN ha acelerado no son solo protones, ha acelerado también nuestra forma de entender lo que llamamos realidad. Y si en este instante el universo nos está susurrando algo casi inaudible, tenemos la obligación de aprender a escucharlo. Lo que necesitamos ahora no son declaraciones rimbombantes, sino paciencia, precisión artesanal, más datos, más pruebas rigurosas y una duda más honesta. Porque dar un paso hacia lo desconocido da miedo, sí, pero ese paso es, a veces, lo que nos permite abrir un cielo nuevo. Si te pareció interesante este video, no olvides dejar un me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!